La ecuación horaria para caída libre, tiro vertical y también tiro oblicuo es MRV, o sea, movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Qué es lo que varía? La velocidad, siendo la aceleración constante. ¿Ok? Bien, para esto, esta es la ecuación horaria y esto es lo que tenían que plantear. ¿Pero con qué? Con los datos del problema. Y bueno, acá tenemos que la distancia final va a ser la incógnita. Entonces voy a dejar distancia final. ¿Sí? ¿Sí? ¿Comentarios? Los comentarios. Bueno, la distancia inicial, ¿cuál es la distancia inicial? Claro, no es 0. O empieza a caer el cuerpo. Claro, la distancia final es 0. Bueno, no, la distancia final es la que yo voy a encontrar a medida que vaya cayendo. A medida que, para eso planteo el problema. ¿Dónde va a ser 0? A ver, ¿dónde va a ser la distancia final 0? Cuando esté en el suelo. Bien, cuando esté en el suelo, acá. ¿Sí? Acá va a ser 0, ¿sí? Porque, como por ejemplo, los 20 calcular cada segundo, ¿verdad? Tiene otra distancia final. Claro, para un segundo voy a tener una distancia final y para antes de caer en... Bueno, antes de caer acá no lo pide, pero podemos calcular la distancia final para cada milésima de segundo o para cada segundo que pase, ¿sí? Después, más la velocidad inicial. Pero acá, ¿qué pasa con la velocidad inicial? ¿Cuánto es la velocidad inicial? Acá arriba, ¿eh? Esto es la altura máxima. H máxima. ¿Y la velocidad inicial cuánto es? Al momento de caer. ¿Cuánto es? 0. Sí, 0. 0, bueno, metros sobre segundo. Entonces, ¿y el tiempo inicial cuánto es? 0. El tiempo inicial es 0, la velocidad inicial es 0, entonces este término queda cancelado. Esto es igual a 0. Entonces esto no va. Y ahora viene un medio. Viene un medio, voy a poner más, un medio. ¿Y la aceleración cuál va a ser? La aceleración de la gravedad, o sea, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por tiempo final. Pero acuérdense que el tiempo inicial, ¿cuánto es? El tiempo inicial es igual a 0. Entonces, tiempo final menos 0, ¿cuánto es? Tiempo final, y no se olviden que está al cuadrado, ¿no? Entonces, acá tenemos la ecuación, pero hay que mejorar esta ecuación o corregir algo, ¿sí? Y es el signo que tengo acá que corresponde al segundo término. O sea, tengo primer término, que es la distancia inicial, y segundo término, donde tengo la aceleración multiplicada por el tiempo, ¿okay? El tiempo final es una consigna. Entonces, acá el signo, ¿cuál va a ser? Negativo. Va a ser negativo porque es lógico. Es lógico porque yo tengo que ir restando altura. O sea, a medida que va cayendo, va restando altura esto. La única manera que puedo hacerlo es esto, porque si no, si yo hago esta multiplicación, esta cuenta, y sumo a esto, voy a tener una altura mayor. Y eso es ilógico. O sea, no estoy pensando bien el problema. O sea, voy a tener una altura mayor, o sea que ya no es una caída libre, sería un tiro vertical, pero el problema indica que es una caída libre. Se deja caer un tornillo, entonces se va a ir restando altura. O sea, para un segundo voy a tener una altura menor a 19,6. ¿Sí? Sí. El problema no está indicando. ¿Qué tiempo voy a poner acá como incógnita? 1. Claro, un segundo, porque me pide para un segundo. Entonces acá pongo un segundo, ojo que es al cuadrado, ¿sí? Esto significa que el cuadrado, el exponente, me altera, o sea, va, digamos, a afectar al 1 y al segundo. O sea, tengo que hacer distributiva. Distributiva para el 1, que sería 1 al cuadrado, ¿cuánto es?
1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Acuérdense que el cuadrado me está indicando cuántas veces lo tengo que multiplicar. Y acá el segundo me queda al cuadrado. Entonces, voy a hacer la operación. Bueno, acá me queda 19,6. 19,6 metros menos, bueno, 1 por 9,8. 9,8 dividido 2. 4,9 por 1, 4,9 metros segundo al cuadrado, y acá arriba me queda segundo al cuadrado, que es el segundo que está acá. Entonces cancelo, simplifico segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, o sea, estando en el denominador y en el numerador puedo simplificar y me queda en metros, ¿sí? Acuérdense que no puedo hacer operaciones si no tengo las mismas unidades. No puedo sumar, no puedo multiplicar, sí, pero sumar y restar no puedo si tengo diferentes magnitudes. Unidades. La unidad es metro y metro. Entonces acá tengo que hacer la resta. ¿Cuánto da esto? Distancia final. Distancia final es igual, bueno, 19,6 menos 4,9. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 14,7. 14,7. Sí. Bueno, todo eso, 14,7 metros. Bueno, lo demás verifiquen que está bien realizada la cuenta. Para eso tienen calculadora, ¿sí? 14,7 sería la distancia final en un segundo. En un segundo, ¿sí? Explicación. ¿Sí? Porque cuando calculan acá el tiempo final al tocar el suelo, antes de tocar el suelo, ¿cuánto les da esto? 2 segundos, ¿sí? Que ahora lo vamos a hacer. Entonces, la lógica que mal usada, la lógica dice, bueno, si es 2 segundos acá, para un segundo va a ser la mitad de la distancia. Ah, eso es lo que me dio mal. Pero ahí está mal, ese razonamiento está mal. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia. Aceleración. No, la aceleración no. La aceleración es constante. Pero cambia la velocidad. Cambia la velocidad. O sea, ¿qué pasa con la velocidad? A medida que va cayendo, ¿qué pasa? Va aumentando. Va aumentando. Entonces, más abajo voy a tener mayor velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener distancias diferentes. Distancias diferentes para tiempos diferentes. O sea, la lógica acá hay que utilizarla bien. El razonamiento hay que utilizarlo correctamente, ¿sí? Yo pensé que era mal. Bien. Y es fundamental siempre hacer la ecuación horaria. Plantear la ecuación horaria. Bueno, falta ahora la velocidad final. Para la velocidad final tenemos que utilizar la ecuación que es G. Utilizo esta ecuación que es la aceleración de la gravedad. Es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo final menos tiempo inicial. Esa ecuación vamos a usar. Dejo que copien hasta acá, así voy borrando. Pero ya tenemos eso. Bueno, para calcular la velocidad tengo G es igual a aceleración de la gravedad, la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos tiempo inicial. Yo lo que tengo que calcular, ¿cuál es? Sí, la velocidad final. Entonces tengo que despejar. Recuerden que el tiempo inicial, ¿cuánto es? 0. Entonces tiempo final menos 0 es tiempo final. ¿Y la velocidad inicial cuánto es? 0. Entonces esto me va a quedar, presten atención, G es igual a la velocidad final dividido el tiempo final. Lo que me está pidiendo es la velocidad final, entonces tengo que despejar velocidad final. O sea, el tiempo final pasa multiplicando o multiplico ambos miembros tiempo final, lo mismo, ¿sí? Entonces va a ser G por aceleración de la gravedad por el tiempo final igual a la velocidad final. Escrito al derecho va a ser velocidad final. ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad? 9,8 metros segundo cuadrado. Metros segundo al cuadrado, bien. ¿Y cuánto es el tiempo? ¿No son 2? Un segundo. Estamos en la. Estamos todavía calculando esto, ¿sí?
Como es velocidad final, ¿cuál es la unidad? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, de hecho acá segundo se cancela con un segundo de acá, que está al cuadrado, me queda un segundo, un solo segundo. Entonces me va a quedar 9,8 por 1 es 9,8 metros segundo. Y acá está calculada la velocidad final para un segundo, ¿sí? Un segundo que hizo, recorrió esa distancia. Vamos al momento antes de tocar el suelo. ¿Cuál es la velocidad final? Bueno, tengo que utilizar la misma ecuación. La misma ecuación, pero acá hay un problema. Que primero tengo que calcular el tiempo final. El tiempo final, y esto es lo que en algunos casos mezclaron las ecuaciones. Acá aparece la raíz cuadrada. ¿De dónde aparece la raíz cuadrada de esto? Que voy a tener distancia final era igual a 19,6 metros menos, presten atención, 9,8, bueno, un medio por 9,8 es 4,9 metros segundo al cuadrado por el tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. El segundo término de velocidad inicial queda cancelado porque es igual a 0. Y acá el tiempo inicial, ¿cuánto es? Vuelve a ser 0. Lo considero 0. Entonces esto me va a quedar, distancia final, me va a quedar 19,6 metros menos 4,9 metros segundo al cuadrado por tiempo final al cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es despejar el tiempo final para poder hallar el tiempo. Entonces paso esto que está sumando, va a pasar, ¿cómo va a pasar? Restando. ¿Cuánto es la distancia final acá? ¿Cuánto va a ser en el suelo? 0. Acá voy a tener 0, ¿sí? Voy a tener 0, lo vamos a considerar 0. Entonces va a ser 0. Está restando, pasa restando 19,6 metros. ¿Cómo pasa esto que está multiplicando? Dividiendo, pero ojo, pasa con el signo menos, ¿eh? Sí, porque era negativo, porque era positivo. No, pasa con el signo menos. Con el signo menos va a quedar menos 4,9 metros segundo al cuadrado. ¿Qué pasa con el tiempo final? Con la potencia, con el exponente. Como módulo, y esto pasa como raíz, ¿no? O aplico raíz a ambos lados, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Y acá hago la cuenta, acá me va a quedar menos 19,6 dividido menos 4,9 metros segundo. Menos por menos, ¿cuánto es? Más. Acuérdense que no puedo calcular una raíz negativa. Entonces me va a quedar tiempo final, lo voy a hacer acá, tiempo final, me va a quedar con valor absoluto, ¿no? Claro, queda con valor absoluto, ¿sí? No puedo tomar tiempos negativos tampoco. Entonces, 19,6. Presten atención, acá, metro se cancela con metros y me queda segundo al cuadrado, pero aplicando raíz, el segundo me queda como segundos, simplemente, ¿sí? porque se simplifica, ¿no? Claro, se simplifica porque tendría esto, ¿no? Dentro de la raíz tendría segundo, entonces cancelo raíces y me queda segundo. La raíz la cancelas con el cuadrado. Claro, con el cuadrado, ¿sí? Entonces acá me va a quedar segundo. ¿Cuánto da esto? ¿No? ¿Qué? ¿Cuánto da la raíz? Primero dividan, 19,6 dividido 4,9. Yo te quedo con 4. ¿Qué es? Sí, es 4, 4 raíz de 4, ¿no? Es 4, sí. 4 segundos al cuadrado. Y esto va a quedar 2 segundos, ¿no? ¿No? Sí, 2 segundos. 2 segundos. Hay que dividir 19,6 dividido 4,9, creo que da 4. Y raíz de 4 me queda 2 segundos. Y ahí ya calculé el tiempo. Y ahora sí puedo calcular la velocidad. Que eso en muchos casos ya lo hicieron.
aplicar esta ecuación. Velocidad final por 9,8 por 2 segundos y ahí me va a dar ¿cuánto va a dar la velocidad final en ese caso? Bueno, acá está calculada la velocidad final Dani, dándome foto. al momento de tocar el suelo, ¿sí? Con los 2 segundos que calculé acá, ¿sí? Chicos, silencio. Bueno, gráfico, velocidad y tiempo. Tenemos unos cuantos valores que presten atención. Tengo el tiempo en segundos y tengo la velocidad que es metros sobre segundo. Bien. Entonces tengo la velocidad inicial, ¿cuánto es? 0. Para un tiempo inicial, 0. Ese sería uno de los puntos, ¿sí? Después, para un segundo, ¿cuánto tengo? 9,8. 9,8 metros sobre segundo. Y después, para los 2 segundos, que lo calculamos acá, ¿cuánto es? 19,6, está acá. 19,6. Y esos son los que tengo que poner en el gráfico, esos puntos, ¿sí? Que algunos directamente dibujaron la recta, presten atención, dibujaron la recta. Y algunos pusieron 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y se fueron para cualquier lado ya. Bueno, no existe eso ya. No existe en el problema. El tiempo final es 2, creo que cómo hacer. No, pero hay algunos que los pusieron. Dijeron, bueno, pongo escal, usen regla, ¿no? Usen regla porque se los voy a marcar. Uso la escala, la misma escala para el eje horizontal que para el vertical. O sea, la misma cantidad de centímetros. ¿Sí? No son muchos valores los que tengo que poner, son 3. El 0,0 ya está acá. El 0,0 está acá, en la intersección de los ejes. Ahí. Para un segundo, ¿cuánto corresponde? 9,8. Entonces acá va a ser 9,8, silencio. Entonces subo hasta 9,8. Y ahí establezco el punto. Determino el punto. Para 2 segundos, ¿cuánto tengo? 19,6. Acá. Entonces para 2 segundos, subo hasta 19,6 en correspondencia con el 2, con los 2 segundos. Y acá tengo el otro punto. Y ya está. Ahí lo que me resta es unir los puntos. Y ahí llega la recta, nada más. Es esa la gráfica de velocidad y tiempo, que lo hicimos varias veces y les dije, hagan con regla, utilicen regla, no sé qué pasa. Cuando lleguemos a fuerza, no van a probar si no usan regla, no se puede trabajar sin regla, sin establecer las escalas. ¿Por qué? Porque la regla me permite establecer perfectamente la escala y hacer bien, de manera perfecta, los gráficos, lo más perfecto posible. Esto ya es matemática. Acuérdense que matemática es exacta, ¿sí? Podemos tener aproximaciones en física, como por ejemplo 19,6, podemos poner 20, acá 9,8, podemos poner 10, pero bueno, utilizamos esos valores porque la aceleración de la gravedad la consideramos 9,8, ¿sí? Pero se puede redondear, pero en matemática no. En matemática hay que ser exactos, ¿sí? Lo más exactos posible. ¿Bien? Y esa es la parte de la matemática que hay que entender para llevarse bien con la física. Cosita a aclarar. Vean una cosa. ¿Se acuerdan cuando, Jorge, cuando utilizamos el área debajo de la curva, cuando teníamos el gráfico velocidad y tiempo? Teníamos acá dibujado, acá abajo, para un segundo, cuando pasa un segundo tengo, ¿qué figura geométrica tengo? Ahí, lo que marqué. Un triángulo, chicos. ¿Quién dijo cuadrado? ¿Quién vio cuadrado? Es esto. Lo que marqué en sombreado, ¿sí? Lo que marqué en sombreado, acá. Presten atención, después copien. Pues ya termino con esto, ¿sí? Entonces acá el área, ¿cuánto era el área
el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Porque al rectángulo o al cuadrado se lo parte en 2. ¿Sí? O sea, lo divido en 2. Entonces me va a quedar, ¿cuál es la altura? La altura es esto. ¿Cuánto es la altura? ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale la altura? ¿De acá o acá? 9,8. 9,8. Entonces la altura es 9,8. Por... ¿Cuánto es la base? 1, 2. Ah, no, 1. 1. Bueno, esto lo puse al revés, sería 1 por 9,8. Dividido 2. ¿Cuánto da esta cuenta? 1 por 9,8, ¿cuánto es? 9,8. Dividido 2. 4,9. Esto es equivalente, a ver, signo de equivalencia que vamos a usar es esto. Esto es equivalente a decir que la distancia recorrida es 4,9 metros, ¿sí? Y esos 4,9 metros es lo que habíamos calculado, o lo que Jorge había señalado, que es cuando hace un segundo 4,9, pero no es la altura, ¿eh? Entonces a esos 4,9, a los 4,9 los tengo que restar a la altura. O sea acá, 19,6 menos 4,9. Y ahí me da la altura. Es otra manera de poder calcular la distancia o la altura que se encuentra el cuerpo, ¿sí? Si yo quiero calcular la altura, por ejemplo, del edificio o de algo, de una escalera, lo único que me basta hacer es arrojar algo, calcular el tiempo, hacer esta gráfica y voy a tener de manera aproximada la altura, ¿sí? Es una manera de calcular alturas, ¿sí? Bien, ahí terminamos con esto, ¿sí?